Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores del evento por haberme invitado y a mis profesores por haber hecho que yo pueda estar aquí. Bueno, vamos a hablar de nuevos conceptos en el diagnóstico y el manejo del hiperinsulinismo congénito. Es un área de bastante desarrollo en los últimos años. No hay potenciales conflictos de interés. La hipoglicemia es frecuente en el recién nacido, como todos lo sabemos. Se debe diagnosticar y tratar oportunamente para evitar convulsiones y daño cerebral. Hay múltiples posibles causas de la hipoglicemia, pero el hiperinsulinismo es el mecanismo más común en esta edad. Y sabemos que aproximadamente el 50% de los neonatos normales son incapaces de mantener la glicemia mayor de 50 si se someten a un ayuno de 8 horas, o sea que esto no es infrecuente. La hipoglicemia puede dividirse en 3 categorías: transitoria, prolongada o permanente, y vamos a hablar ligeramente de ellas. La transitoria es la que ocurre en el primer día o los primeros 2 días de vida, y ocurre la primera por una inmadurez del desarrollo para la adaptación al ayuno. Estos neonatos al principio no tienen una capacidad buena para hacer cetogénesis y para hacer gluconeogénesis, y por esa razón durante las primeras 12 horas de vida pueden estar más susceptibles a desarrollar hipoglicemia. En los primeros 2 días de vida hay otras razones para que ellos hagan hipoglicemia, tales como diabetes materna, y este ya es una de las razones de las causas de hiperinsulinismo. La administración materna de líquidos endovenosos con dextrosa durante el parto también pueden llevar a un aumento de la insulina neonatal que puede producir hipoglicemia, y también la administración de medicaciones hipoglicemiantes a la madre puede producir un cuadro similar. Esta es la transitoria. La hipoglicemia prolongada es generalmente producida por estrés perinatal y se produce también por hiperinsulinismo, aunque el mecanismo no se conoce exactamente. El estrés neonatal puede ser el resultado de bajo peso al nacer, asfixia neonatal, toxemia materna o prematurez. Los pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedemann también pueden tener una hipoglicemia prolongada, y pacientes con hipopituitarismo pueden tener hipoglicemia prolongada o aún permanente. En la hipoglicemia permanente del recién nacido es frecuentemente asociada con hiperinsulinismo neonatal. Y este hiperinsulinismo neonatal ahora se han encontrado cantidad de de alteraciones genéticas que explican esa situación de hiperinsulinismo. Hay otras causas de hipoglicemia neonatal permanente, como son la deficiencia de las hormonas contrarreguladoras. Lógicamente el hipopituitarismo está allí, la insuficiencia adrenal, defectos enzimáticos de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y alteración de la oxidación de ácidos grasos. Nosotros nos vamos a enfocar a esta área, y hay unas razones, unas anormalidades descritas muy recientemente a las que no vamos a dedicarle mucho tiempo. El hiperinsulinismo congénito se ha conocido en el pasado como hipoglicemia idiopática de la infancia, nesidioblastosis, que es un término que ya no se usa. Si tenemos oportunidad de explicar por qué lo haremos. Hipoglicemia por sensibilidad a leucina también está incluida dentro de esos nombres anteriores. El síndrome de disregulación de los islotes, y más recientemente se llamó hipoglicemia hiperinsulinémica persistente de la infancia. Más recientemente los autores prefieren llamarla hiperinsulinismo neonatal. La frecuencia es de 1 a 30.000, a 1 en 50.000 nacidos vivos, pero en áreas donde hay alta consanguinidad, estas alteraciones genéticas pueden presentarse más frecuentemente, con frecuencias hasta de 1 en 2.500, especialmente en sitios como la península arábica, donde hay alto grado de consanguinidad, dado que muchas de estas alteraciones son autosómicas recesivas. Como decíamos, en los últimos 10 a 15 años han habido grandes avances en la genética molecular y el conocimiento del funcionamiento de la célula beta, y un mejor entendimiento de la fisiopatología del hiperinsulinismo. A pesar de todo este bagaje de conocimiento, el manejo del hiperinsulinismo sigue siendo igual de difícil, y es uno de los mayores retos en la endocrinología pediátrica.
Aquí tenemos entonces uno de los nuevos conocimientos que se tienen de cómo funciona la célula beta. Aquí tenemos la célula beta del páncreas y se ha descrito, el doctor Aguilar en Texas describió la presencia del canal de potasio. Este es un canal rectificador de la concentración de potasio que permite la salida del potasio del interior de la célula al exterior de la célula constantemente. Al salir el potasio, la membrana está polarizada, siendo positiva en el exterior y negativa en el interior. Ese canal de potasio, que es la parte azul que ustedes ven allí, está asociado con el receptor de sulfonilureas que está alrededor de él. Y el canal de potasio se llama el KIR 6.2 y el receptor de sulfonilureas es el SUR1. Este canal es sensitivo al ATP y ahora vamos a ver cómo funciona. Este es el canal de potasio que está codificado por el gen KCNJ11 y el receptor de sulfonilurea está codificado por el gen ABCC8. El potasio sale a través de este canal constantemente y mantiene la membrana polarizada. Cuando tenemos glucosa en la corriente sanguínea, la glucosa entra a la célula beta por un transportador GLUT2 que no es dependiente de insulina. La glucosa entonces tiene entrada libre a la célula y al entrar es inmediatamente fosforilada por la glucosinasa a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato entonces entra a la glucólisis y al terminar el paso por la glucólisis y por el ciclo de Krebs se genera una gran cantidad de ATP. Ese metabolismo que genera ATP hace que la relación entre ATP y ADP aumente y esto bloquea el canal de sulfonilureas desde el interior de la célula. Al bloquearlo, entonces cierra el canal de potasio y el potasio no puede salir de la célula, sino que permanece en el interior de la célula. Entonces vamos a tener un aumento de las cargas positivas al interior de la célula que despolarizan la membrana. Esa corriente eléctrica fluye por la membrana y llega a los canales de calcio que son sensibles a la corriente eléctrica, y los canales de calcio se abren y permiten un influjo de calcio hacia el interior de la célula, y este influjo de calcio determina que las vesículas que tienen la insulina se dirijan hacia la membrana celular y expulsen la insulina al exterior. Entonces, en resumen, tenemos que cuando tenemos un aumento de la glicemia, se producen todos estos eventos y hay liberación de insulina. Y esta es la manera como funciona la célula beta para responder al aumento de la glucosa sanguínea. Este no es el único mecanismo que existe, sino que hay mecanismos adicionales redundantes, y uno de ellos es el glutamato. El glutamato puede entrar a la célula y por acción de la glutamato deshidrogenasa se convierte en alfa-cetoglutarato y amonio. El alfa-cetoglutarato puede entrar al ciclo del ácido cítrico, y también en últimas lleva a un aumento de la relación entre ATP y ADP, haciendo la misma estimulación o la misma supresión del canal y llevando a la despolarización de la membrana y la secreción de insulina. La leucina es un aminoácido que estimula la glutamato deshidrogenasa, haciendo el mismo efecto. Las claves diagnósticas para el insulina. Esto lo dije porque allí vamos a entender algunas de las situaciones genéticas que nos han llevado a entender el hiperinsulinismo congénito. Las claves diagnósticas es que la mayoría de estos pacientes son grandes para la edad gestacional y tienen un alto requerimiento de glucosa, y en el momento que hacen la hipoglicemia, si tomamos una muestra crítica, en esa muestra crítica vamos a ver una disminución de los cuerpos cetónicos porque la insulina bloquea la cetogénesis, una disminución de los ácidos grasos porque la insulina bloquea la lipólisis. La insulina misma puede estar elevada, aunque no siempre encontramos esto, y esta elevación de la insulina en centros que tienen un buen ensayo para la insulina se considera que es mayor de 2 o 3, sin embargo los ensayos de insulina no siempre son muy adecuados y dan niveles mucho más altos.
De todas maneras, la medición de insulina no es posiblemente tan reveladora como la ausencia de los cuerpos cetónicos y de los ácidos grasos libres. También esos pacientes tienen una respuesta exagerada a glucagón, de tal manera que cuando tienen hipoglicemia y se les aplica glucagón, hay un aumento de la glicemia mayor de 30 miligramos por decilitro, que solo ocurre cuando la hipoglicemia es secundaria a hiperinsulinismo. Hay advertencias que tenemos que hacer cuando hacemos el diagnóstico y manejo del hiperinsulinismo, y es que la hormona de crecimiento y el cortisol bajos en el momento de la hipoglicemia no necesariamente indican deficiencia de hormona de crecimiento o deficiencia de cortisol. Para hacer estos diagnósticos necesitamos hacer pruebas de estimulación específicas. No se deben utilizar glucocorticoides en el manejo del hiperinsulinismo o de la hipoglicemia a la cual no le hemos diagnosticado la causa. Y a veces tendemos a darle una alimentación forzada a estos niños para mantener su glicemia, pero eso puede llevar a una creación de aversión a la vía oral. Algunas de las causas de hiperinsulinismo que no son genéticas es el hiperinsulinismo asociado con estrés perinatal. Estos niños, lógicamente, tienen una historia de estrés perinatal, incluida asfixia, toxemia materna, prematurez o retardo de crecimiento intrauterino. Generalmente es persistente por algunos días o semanas. El mecanismo de la hiperinsulinemia es desconocido y estos pacientes generalmente responden al diazóxido. El diazóxido es una medicación que actúa a nivel del receptor de sulfonilurea, haciendo lo opuesto a lo que hacen las sulfonilureas. Las sulfonilureas hacen que el canal de potasio se cierre, y al cerrarse el canal de potasio ocurre la despolarización de la membrana que vimos y hay liberación de insulina. Por eso las sulfonilureas se utilizan para el manejo de pacientes diabéticos tipo 2. El diazóxido hace que el canal permanezca abierto para que la membrana se repolarice y se disminuye la secreción de insulina por el mismo mecanismo. Otra de las causas de hiperinsulinismo congénito es el asociado con la glucoquinasa. Recordemos que la glucoquinasa es la enzima inicial que fosforila la glucosa cuando entra a la célula y que es el embudo o la puerta de entrada de la glucosa al metabolismo, que en últimas lleva al aumento del ATP. Hay mutaciones activantes de la glucoquinasa que aceleran ese proceso y por tal razón aumenta todo el proceso que vimos antes y lleva a la secreción exagerada de insulina. Esas mutaciones de la glucoquinasa generalmente son heterocigotas y por tanto son de herencia familiar dominante. La severidad de estos niños, la severidad de la hipoglicemia de estos niños es variable. Hay niños que tienen una hipoglicemia bastante severa. Muy poquitos se han reportado que no responden al diazóxido y han requerido pancreatectomía, pero la mayoría responden al diazóxido. La edad de presentación puede ser desde el nacimiento hasta la edad adulta. La siguiente es el hiperinsulinismo asociado con la glutamato deshidrogenasa, que también vimos antes. Esta es una mutación activante del gen GLUT1, que es el que codifica para la hidrogenasa de glutamato. Recordemos que la deshidrogenasa de glutamato es sensible a la leucina. Estos pacientes, cuando reciben una alimentación con alto contenido de proteína, desarrollan hipoglicemia por ese mecanismo, por aumento de la actividad de la glutamato deshidrogenasa, que lleva al aumento de la conversión de glutamato a alfa-cetoglutarato, y ese entra al ciclo del ácido cítrico y aumenta la producción de ATP, activando todo el sistema que vimos antes. Se puede manifestar por fuera de la edad neonatal y por razón de que el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato con amonio. Estos pacientes tienen unas elevaciones moderadas del amonio que no parecen tener un efecto significante en el sistema nervioso central como tienen otras hiperamonemias. Aquí está una descripción de lo que pasa con el glutamato. La leucina activa la ADP y activa la glutamato deshidrogenasa, y el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato,
que aumenta la concentración de ATP y activa el receptor de sulfonilurea, cerrando el canal de potasio, despolarizando la membrana y llevando a la secreción de insulina. A su vez, la misma mutación está en el hígado y esa mutación activante hace que la mayor parte del glutamato se convierta en alfa-cetoglutarato y amonio, y este amonio es el que se acumula en esos pacientes. La siguiente es el hiperinsulinismo congénito asociado con canales de potasio, sensibles al ATP, que fue el que mencionamos antes. Estos niños generalmente son grandes para la edad gestacional, tienen su hipoglicemia en la edad neonatal, raramente responden al diazóxido, aunque algunos pueden responder parcialmente, la mayoría requieren pancreatectomía. Esa es una demostración del canal de potasio. La parte azul es el canal de potasio que tiene 4 subunidades y la parte roja es el receptor de sulfonilurea. Como vimos, las mutaciones del receptor de sulfonilurea causan que los canales de potasio se mantengan cerrados, haciendo que el potasio no salga de la célula y se despolarice la membrana, llevando a un aumento de la secreción de insulina. Por otro lado, estas son mutaciones inactivantes. Las mutaciones activantes, por el otro lado, hacen lo contrario. Estos niños tienen canales de potasio que permanecen abiertos, haciendo que la membrana se mantenga polarizada, y que haya disminución de la secreción de insulina, y por esa razón esos pacientes pueden desarrollar diabetes mellitus neonatal. Hay 2 formas histológicas del hiperinsulinismo asociado con canales de potasio sensibles al ATP. Una forma local y una forma difusa, y ha sido muy difícil tratar de determinar cuál es cuál. Ha habido unos procedimientos anteriores que se hacían para hacer eso que eran muy complicados y los vamos a mencionar un poquito más tarde, pero ahora hay unas técnicas de tomografía de emisión de positrones que permiten hacer eso. Desafortunadamente esta técnica no está disponible en todos los centros, ni siquiera en nuestro centro, pero en el estado de Pensilvania, en el hospital de Filadelfia, tienen esa tecnología, y muchas veces nos toca remitir pacientes allá cuando llegamos a ese punto. La forma histológica local ocurre más o menos en el 60% de estos pacientes, y hay una reducción somática a la homocigosidad o hemicigosidad de una mutación heredada del padre. O sea que la mutación es heredada del padre, pero solamente en un grupo de células hay una alteración somática del gen del alelo que reduce a homocigosidad, y esto tiene que ver con otros genes de proliferación celular que llevan a una adenomatosis focal. Por eso esta entidad no tiene hiperinsulinismo generalizado en todo el páncreas, sino en sitios focalizados. La importancia de esto es que si uno logra determinar que esta es la situación con el neonato, puede ir a cirugía y resecar esa parte del páncreas y no hacer una pancreatectomía total que tiene una morbilidad importante. Desafortunadamente hay otros pacientes que tienen un problema difuso. Todas las células beta del páncreas están comprometidas. Esto representa más o menos el 40%. Tiene herencia recesiva porque ambos alelos están comprometidos. Algunas de las métodos diagnósticos imaginológicos para ver qué pasa con el páncreas incluyen la tomografía computarizada, que solamente nos ayuda a ver la anatomía, pero poquito sabemos de la fisiología, el metabolismo o la situación molecular. El ultrasonido similarmente nos da esa información. La resonancia magnética puede ayudar a determinar algo de la fisiología o el metabolismo, pero ahora con estas nuevas técnicas de tomografía de emisión de positrones podemos determinar cuál parte del páncreas tiene el problema, porque se sabe que el páncreas tiene la enzima que se necesita para metabolizar la 18-fluorodopa, que es la molécula que se utiliza para hacer estos estudios.
Antes hacíamos mediciones de insulina portal intrahepática, transhepática, que es un procedimiento muy agresivo y muy peligroso. La estimulación selectiva con calcio en arteria pancreática también. Estos han pasado ya a la historia con el uso de la 17-fluorodopa y las scans de tomografía de emisión de positrones. Hay medicaciones que se utilizan para el tratamiento, tales como el diazóxido que ya vimos, el octreótido, el glucagón y a veces la glucosa intragástrica, y ahí tenemos las dosis. Y en resumen, si tenemos la posibilidad de hacer la tomografía de emisión de positrones, pudiéramos hacer un mejor manejo de estos niños. Cuando hay hipoglicemia, se hace una evaluación con un ayuno de algunas horas. Si se determina que hay hiperinsulinismo, se hace un tratamiento, un trial con diazóxido. Si responde al diazóxido, estos pacientes posiblemente pueden tener la GDH, la glucoquinasa, otras alteraciones que también pueden dar hiperinsulinismo, las alteraciones dominantes del canal de potasio. Pero si no responde al diazóxido, estos pacientes pueden tener alteraciones del canal de potasio sensible a ATP, que puede ser local o difuso, y para eso al paciente se pone en tratamiento con octreótido porque no respondieron al diazóxido, y mientras se lleva a hacerle la tomografía de emisión de positrones. La tomografía de emisión de positrones nos va a decir si es un problema focal o difuso, y si es focal se hace una resección focal, si es difuso se debería hacer la pancreatectomía del 98%. Muchas gracias.